¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, amigas de Casa Valentina y el grupo de Síndrome de Cantú México. Les da la más cordial bienvenida a este día tan precioso que nos ha regalado Dios y el universo entero. Y bueno, felices, ya tenía muchísimo tiempo que queríamos hacer esta charla con una gran amiga y escucharla, hablar, verla que está bien, en plenitud, sin duda alguna, nos da la certeza de lo que decía antes cuando yo la conocí, efectivamente se hace realidad, ¿no? Bueno, y caray, pues estamos de lujo el día de hoy, pues nos acompaña nuestra gran amiga Laurita Domínguez. Laura, muchísimas gracias. Gracias a usted, maestro. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar acá con ustedes. Gracias a ti, porque, bueno, fíjense, ya teníamos algún tiempo, ya de hecho hemos trabajado juntos con nuestra amiga, con nuestra invitada especial, y pues hasta que se nos dio el momento, hay un momento para cada cosa, y yo considero que este es el justo. Ya van a conocer el precioso trabajo que hace nuestra psicóloga Laura Domínguez Ortega. Nuestra amiga invitada, déjenme les voy a contar así rapidito para todos ustedes que nos escuchan y nos ven desde Australia, en Alemania, en Argentina, Colombia, Estados Unidos y aquí en México. Para todos ustedes yo les voy a presentar a nuestra amiga, nuestra invitada especial. Fíjese que nuestra licenciada Laura, pues ella ha trabajado muchísimo esta parte de la psicoterapia. De hecho es la parte de la formación que tiene, sus especialidades y diferentes maestrías. Sin embargo, ella empezó a trabajar acá todo esto de la psicoterapia en un lugar, bueno, aquí en México, que se conoce como Tijuana, que es un lugar, una ciudad importante de México. Y bueno, ha incursionado también como docente, como catedrático en diferentes universidades, desde la cuestión de la licenciatura y en diferentes posgrados también. Ha tenido la oportunidad de ser conferencista, tallerista y también dado cursos en relación a la psicoterapia y al desarrollo humano, que también es parte importante de su formación y también el compartir para todos nosotros. Hoy en día, la licenciada Laura tiene un magnífico proyecto que ya nos va a contar más adelantito, donde es directora general de Crecer, que es un centro psicopedagógico de atención especializado. Bueno, ya van a escuchar ustedes también más adelantito de parte de ella. Y Crecer pues nos ofrece esta nueva alternativa también. Dentro de sus saberes y el trabajo profesional, pues está la atención psicopedagógica, también la presentación de diferentes cursos, congresos con relación a la psicología, donde ella ha sido coordinadora, ha sido directora y ha emprendido toda esta parte de la psicoterapia y el desarrollo humano en diferentes espacios y en diferentes universidades. También de acá de Chiapas también, ¿eh? Y bueno, la formación que tiene y la experiencia que tiene nuestra invitada de honor, pues nos hace valer su importancia y que también escuchemos el tema magnífico del día de hoy. Casa Valentina y el grupo de Síndrome de Cantú no ha tocado este tema, ¿eh? Por ahí se ha escuchado así rapidito, pero en sí no hemos hablado de eso y se me hizo muy interesante que nuestra amiga, la licenciada Laura Domínguez, nos pueda compartir el día de hoy. Disciplina, pero disciplina positiva. ¿Qué es esto de disciplina positiva, estimada amiga? Bueno, pues gracias por la presentación. Y mira, la disciplina positiva, y también fue un tema que me gustó abordar porque tiene como muchos mitos en torno al tema. Entonces, la disciplina positiva es una filosofía que nace de Alfred Adler y Rudolf Dreikurs, y después lo fue desarrollando una psicóloga, Jane Nelson y Lynn Lott. Entonces ellas empiezan a trabajar también con la disciplina positiva y es como va llegando a todos nosotros. En realidad la disciplina positiva lo que hace es ayudar al adulto,
más que al niño, ayudar al adulto a tomar sobre todo conciencia de cómo se ha llevado a cabo la educación y entender cómo de alguna manera ha influenciado el desarrollo, el crecimiento, el comportamiento, sobre todo de los niños, y nos ayuda también a entender los comportamientos inadecuados y va promoviendo al mismo tiempo actitudes y estrategias un tanto más positivas, ¿no? La disciplina positiva nos va otorgando tanto a los padres como a los docentes o a los educadores, psicólogos, pues todas estas herramientas que se proponen que ayuda a mejorar tanto destrezas sociales, incluyendo técnicas de aplicación muy prácticas para impulsar a los adultos, pero también para impulsar a los niños, pues a corregir esas conductas inapropiadas a través del autoconocimiento, a través de la autodisciplina, de la responsabilidad, de actitudes de colaboración, de habilidades y también para aprender a resolver problemas, ¿no? Que finalmente es lo que a largo plazo se busca en los niños, que aprendan a solucionar problemas, porque no siempre van a tener a papá y a mamá o al tutor ahí al lado que esté solucionándole los problemas. Adler pensaba que, por ejemplo, el autoritarismo y los castigos no ayudaban a que los niños quisieran cambiar sus comportamientos. Al contrario, él notaba que entre la educación, entre más autoritaria y entre más castigos se empleaban, la conducta permanecía. A lo mejor el niño en el momento, a corto plazo, podía cambiar su conducta, pero era por temor, pero después regresaba a la conducta anterior. Entonces, también creía que los niños necesitaban estructura, necesitaban responsabilidad, pero también necesitaban mucha libertad, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos también necesitan ser parte de una comunidad, desarrollarse dentro de una comunidad de una forma sana, digámoslo así, ¿no? Entonces, para Adler, la mayoría de las malas conductas, vamos a decir, eran en realidad para los niños soluciones diferentes a los problemas. Él le llamaba sentimiento de desconexión. O sea, no es que el niño quisiera provocar un problema, sino que era su forma de solucionar ese conflicto. Entonces, con la disciplina positiva se pretende educar al adulto, para que pueda educar al niño, a cómo solucionar ciertos problemas, a cómo vas a abordar diferentes problemas, cómo vas a encontrar esas soluciones que sean pues más aceptables, sobre todo socialmente, ¿no? También decía Adler que tenemos que entender, y esto es súper importante y me gusta mucho mencionarlo, tenemos que entender que somos seres imperfectos, ¿sí? Y esto nos ayuda al crecimiento y al aprendizaje. ¿Por qué? Porque hay más apertura de conciencia. Si yo como padre, si yo como educador entiendo que soy imperfecta y que también me puedo equivocar, va a haber más apertura a mi conciencia y a entender más al niño. Y como educo con el ejemplo, pues el niño también entiende que es imperfecto y que cabe el error y que cabe de repente cometer errores, ¿no? Era un fiel creyente del respeto y de la dignidad para todos. Entonces observó también que nosotros, como seres humanos, anhelamos profundamente ser parte de una comunidad y tener estas habilidades para contribuir activamente en ella. Entonces, es un componente importante, decía Adler, el poder ser parte de una sociedad, es un componente importante para una buena salud mental a largo plazo. Entonces, la disciplina positiva viene en sí a combinar tres factores muy importantes. Uno, que son la investigación. Hay una gran investigación atrás de esto de la disciplina positiva, de esta filosofía. Hay una gran investigación sobre la crianza positiva.
También combinó el conocimiento sobre el desarrollo saludable de los niños, y que también lo vamos a mencionar un poquito más adelante, que es tan importante conocer cada etapa de los niños. Y finalmente, pues los principios y los derechos de los niños. Ahora, les decía al principio, les decía que hay muchos mitos en torno a lo que es la disciplina positiva. ¿Qué no es la disciplina positiva? ¿Qué no es? La disciplina positiva no es una crianza permisiva, como muchos creen, ¿no? Es que le deja hacer lo que quiere, es que le permite todo, es que no tiene límites, y la disciplina positiva no es nada de eso. No es dejar que tu hijo, que tu hija, que el niño haga todo lo que desee. No es dejar de tener reglas y límites tampoco. Dentro de la disciplina positiva se maneja mucho las reglas, los límites dentro de la estructura. Entonces, es muy importante tener reglas y límites, y no es tampoco el tener reacciones de corto plazo o castigos alternativos como golpes, como gritos, como castigos. Ahora, ¿qué sí es la disciplina positiva? La disciplina positiva está constituida principalmente en soluciones a largo plazo. Y ahorita vamos a hablar un poquito más detenido de esto, qué son las soluciones a largo plazo y por qué es tan importante o más importante que una solución a corto plazo. De entrada, las soluciones a largo plazo desarrollan en el niño la autodisciplina. Entonces, la disciplina positiva es también el comunicarnos de una forma muy clara, tener reglas, tener límites, es construir una relación de respeto mutuo con el niño. O sea, tanto el padre respeta al niño, su dignidad, y el niño también al adulto. Es enseñar estas habilidades a largo plazo también, es incrementar sus competencias, la confianza del niño para manejar cualquier problema o cualquier desafío o conflicto que se le vaya presentando en su día a día. Es enseñarles cortesía, la no violencia, la empatía, el autorrespeto, el respeto, los derechos humanos, ¿ok? Entonces, todo esto Sí. abarca la disciplina positiva. Fíjate, amiga, qué interesante lo que estás planteando. Se me hace, mira, tengo las anotaciones y fíjate que sí, leyendo esta parte de disciplina positiva, muy cierto, ¿eh? Muy cierto lo que tú manejas y nos comentas, porque parte de la crítica que le hacen a la disciplina positiva es esa situación que le antecede esta palabra de disciplina, que puede tener ciertas críticas con relación que la disciplina puede llamarse negativa, puede tener una connotación como algo negativo, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser algo negativo positivo? ¿Sí? Entonces, ciertamente lo que tú nos platicas también ahorita, esta cuestión del respeto mutuo del padre hacia el hijo y el hijo hacia el padre. Qué fascinante y que suena bonito, pero sí puede ser real, ¿sí? Es lo que queremos y lo de que debemos de alcanzar, ¿no? Independientemente del núcleo familiar, independientemente de cómo se establezca, es lo que tenemos que alcanzar, ¿no? Y lejos de decir, bueno, nosotros como familias estamos bien estructurados, no necesitamos disciplina positiva, al contrario, sí, se puede ejercer también. Yo como padre, por ejemplo, puedo en un momento dado acercarme y decir, bueno, tengo dudas sobre cómo trabajar la disciplina con mis hijos. No voy a esperar a que mis hijos me griten, a que mis hijos golpeen a otro, ¿sí? Porque yo no se lo enseño, yo no le enseño, ni me ha visto que yo golpee a otros, pero mi hijo sí golpea a otros, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo disciplinar esa parte? ¿Sí? En un momento dado, puedo llegar a tener esas dudas como padre de familia. Claro, e independientemente también de los patrones que traemos arrastrando, porque también nosotros adultos ya traemos estructuras que hemos aprendido y que vamos heredando de generación en generación, y se habla, por eso esta filosofía habla de trabajar más con el adulto, porque se trata de reeducar, de romper esas estructuras que ya traemos
y crear nuevas estructuras. Entonces, esta filosofía, fíjate, a mí me encanta porque propone 4 pilares muy importantes, y cuando yo empecé a ver esto de disciplina positiva y a leer, dije, no, es que esto está fascinante, porque primero, de lo que les decía hace rato, que hay que identificar objetivos a largo plazo. Ahorita te voy a explicar un poquito más a fondo, les voy a explicar un poquito más a fondo de cómo podemos identificar estos objetivos a largo plazo. Pero también habla de brindar calidez y estructura a los hijos. O sea, por una parte, esta parte del amor, de la calidez, y por otra parte, la estructura, ¿no? Ahí se habla también, o antes de disciplina positiva, se hablaba de disciplina con amor. Y Ok, es esta ok, sí, parte, sí, o sí, sea, de hecho sí se calidez menciona, y sí, también doy estructura. sí se escucha, sí, claro, claro. ¿Sí? Y otra cosa fundamental que me parece extraordinario, el entender cómo piensan y cómo sienten los niños. Y aquí es donde a los adultos nos hace falta educación. Como experiencia te puedo decir que la mayoría de las veces que he trabajado con padres, o sea, llegan los niños a terapia, pero termino trabajando siempre con los papás, y es esta parte de que el adulto le cuesta mucho trabajo entender a su hijo porque no comprende la etapa en la que está, no sabe, ¿no? Entonces hay que tener como muy claro qué es lo que tu hijo puede estar pensando y sintiendo en esa etapa normal de su desarrollo. Y finalmente, pues viene la resolución de los conflictos y los problemas. Ahora, los objetivos a largo plazo, de los que te hablaba como el primer pilar fundamental de lo que es esta filosofía, pues son aquellos en que los padres desean lograr cuando sus hijos ya sean personas adultas. O sea, es como que ver un poquito a futuro. Y uno como padre quiere pues que nuestros hijos o nuestros alumnos o nuestros pacientes pues sean amables, que sean serviciales, que sean analíticos, reflexivos, críticos, que sea cortés, que tome decisiones acertadas, que sean honestos, confiables, pacíficos, que sea un buen padre o una buena madre en un futuro, ¿no? Entonces, uno de los componentes más difíciles en sí de lograr con respecto a la crianza es precisamente el cumplimiento de nuestros objetivos a largo plazo y a la vez los de corto plazo, ¿sí? Entonces, aquí es donde se entra a veces un poquito en conflicto. Voy a poner un ejemplo para que quede un poquito más claro. Por ejemplo, en el día a día, ¿no? Vamos a llevar al hijo o a la hija a la escuela, entonces la niña se levanta y como cualquier niño, pues se levanta tranquilo, pues muy calmado, somnoliento todavía, y pues como papá sabemos que tenemos el tiempo contado para llegar a tiempo a la escuela, y sabemos que tiene que desayunar, sabemos que la tenemos que peinar si es niña, o se tiene que cambiar, se tiene que lavar los dientes, y que tenemos que llegar a tiempo a la escuela, ¿no? Entonces, yo todo lo que deseo es que se apure y que haga las cosas rápido para que lleguemos a tiempo. Esa es mi meta a corto plazo. Entonces, ¿qué pasa si yo veo que él está desayunando lento, por ejemplo? Te empiezas a sentir estresada porque está lento y luego aparte se distrae con otras cosas a la hora del desayuno, y entonces uno como adulto se frustra y viene el grito y a veces hasta el jaloneo y el golpe para que se mueva, ¿no? Entonces, después de la frustración viene esta actitud. En ese momento estamos enfocando los objetivos a corto plazo. Quiero que se apure y quiero llegar a la escuela. Ese es mi objetivo a corto plazo. Pero, ¿qué es lo que queremos? ¿Qué sucede con los objetivos a largo plazo? Cuando golpeo al niño o cuando le grito al niño, le estoy enseñando cómo debo de resolver los problemas o cómo debo de actuar ante una situación de estrés o cómo debo manejar un conflicto. Entonces, la forma en que nosotros como adulto actuamos en situaciones de corto plazo van a instaurar un modelo para los niños de cómo deben de ser. Ellos aprenden observando. Claro, así es. Sí, hay un dicho por ahí que dice, es que tú puedes hablar
y decirle lo que debe de ser, pero el ejemplo va a arrastrar siempre. Totalmente. O sea, le puedes decir cómo ser, pero si él está viendo lo contrario, no va a funcionar. Totalmente. Ellos aprenden o van a aprender en este ejemplo a manejar el estrés observando cómo lo hicimos nosotros. Entonces, si gritamos y golpeamos, esto es lo que van a hacer nuestros hijos, ¿no? Al rato tenemos la llamada de la escuela, es que pues, ya era casi hora de salida y empezó a gritar y golpeó a un compañerito porque no se apuraba, ¿no? Claro. Entonces, realmente eso es lo que les enseñamos. Los padres y las madres, a veces yo sé, reaccionamos ante la frustración del corto plazo y de esta manera obstaculizamos el logro, digamos, de los objetivos a largo plazo o de lo que queremos lograr. Entonces, cada vez que reaccionamos así, yo digo que se pierde como una oportunidad para enseñar la mejor forma de hacerlo, ¿sí? Para mí es una oportunidad. Pero ahora, ¿cómo puedo yo cumplir mis objetivos a corto plazo y cómo puedo cumplir mis objetivos a largo plazo? Hay que considerar estos desafíos, estas situaciones, los vamos a llamar desafíos, a corto plazo, les decía, como una oportunidad. ¿Para qué? Para alcanzar mi objetivo a largo plazo. Es decir, cuando yo siento esa frustración, va a ser como esa señal de que tengo la posibilidad de enseñar algo mucho más importante que lo que se pongan los zapatos, ¿no? Entonces, voy a tener la oportunidad de que aprendan a manejar el estrés, voy a tener la oportunidad de que se tenga una comunicación respetuosa, voy a tener la oportunidad de que el niño aprenda a manejar conflictos con sus iguales sin necesidad de golpes, sin necesidad de gritos o insultos. Le voy a enseñar a considerar también los sentimientos de las demás personas y a lograr sus metas sin lastimar ni física ni emocionalmente a ninguna otra persona. ¿Okay? Entonces, este sería el primer pilar de lo que es la crianza positiva, ¿no? O ay, se me fue la palabra, disciplina, la disciplina positiva. La disciplina. El segundo pilar, pues sería brindar calidez. Brindar calidez y brindar estructura. Están dentro del mismo nivel, digamos, y tienen que ir a la par. ¿Y qué es brindar calidez? Pues es dar seguridad emocional, es dar afecto verbal y físico, es sensibilidad ante las necesidades de nuestros hijos, es dar amor incondicional, respeto por el nivel de desarrollo del niño, empatía con sus sentimientos. ¿Okay? En un clima donde hay calidez, en un clima familiar cálido, los niños siempre van a desear complacer a sus padres, ¿no? Entonces, la calidez va a fomentar la cooperación a corto plazo y va a enseñar a los niños valores a largo plazo. Esto es la calidez. Ahora, ¿de qué forma, como papá o como educador, voy a dar calidez a los niños? Pues diciéndoles lo importante que son, si son nuestros hijos, diciéndoles cuánto los queremos, cuánto los amamos, mostrarles amor aún cuando se equivocan también, leyéndoles cuentos, consolándolos, escuchándolos, elogiándolos cada vez que logran algo importante y observar las situaciones desde el punto de vista del niño. Hay que aprender a escuchar. Yo les digo a mis papás, tienen que bajarse al nivel del niño. Y para nosotros como adultos es mucho más fácil porque ya pasamos por esa etapa. Ellos no pueden subir al nivel al que nosotros estamos. Ellos no han pasado ni por la adolescencia ni por la edad adulta. No pueden comprender ni ver las cosas como las vemos nosotros. Entonces, también hay que observar la situación desde el punto de vista de los niños. Hay que jugar mucho con ellos, que también a los adultos se nos olvida y se nos complica mucho. Yo cuando trabajo con niños, pues la terapia es lúdica completamente, es terapia de juego. Y a veces invito a algunos papás a que lleguen a la sesión y les digo, bueno, pues ahora vas a jugar tú con él.
y de verdad que no saben, o sea, se ponen súper nerviosos, se ve que está muy como estructurado, muy planeado lo que dicen, no saben cómo manejar esa situación, se les dificulta reír con ellos, entonces hay que jugar mucho, hay que reír con ellos, decirles que crees en ellos, demostrarles que confías en ellos, divertirte, ¿no? Finalmente con ellos hay que recordar también esa parte de cuando éramos niños nosotros. Y eso es en sí la calidez que se debe de fomentar y trabajar dentro de la disciplina positiva. Ahora, la estructura. ¿Qué es la estructura? Es tener lineamientos muy claros, es tener, sí, expectativas, pero que sean expresadas con precisión para ellos, razones explicadas de manera muy comprensible para los niños, de por qué algunas situaciones o por qué de repente tomo alguna acción. Hay que motivarlos también para que tengan un pensamiento independiente y que los niños también aprendan a negociar. Acá, yo siempre pongo de ejemplo a mis hijos porque antes se peleaban muchísimo, muchísimo. Yo decía, bueno, es lo de todos los hermanos, pero siempre estaba yo en medio, ¿no? Entonces siempre era, mamá, mira Fernanda, mamá, mira Rafael, y siempre terminaba regañando a ambos o a uno. Y entonces un día dije, a ver, yo me tengo que salir de en medio y que aprendan ellos a negociar. Mamá, es que Rafael, arréglalo con él. Mamá, Fernanda, arréglalo con ella. Ustedes se pusieron de acuerdo, arréglenlo ustedes. Entonces, aprenden a negociar, por supuesto, yo ahí escuchando y después ya entraba como a hacer la retroalimentación, pero ellos dejaron de pelear, al menos como lo hacían en ese tiempo, dejaron de pelear y de poner a mamá como refri. Entonces, tan sencillo como dejarlos un poquito, motivarles a que piensen de una manera independiente, que expresen lo que están sintiendo y que sepan negociar. Entonces, lo que es importante y también a que puedan entender sus errores y que puedan remediar. No vamos a ser perfectos o somos imperfectos y tienen que aprender de esto. La estructura les va a dar la información para obtener ese éxito la siguiente vez que ocurra el mismo problema, ¿ok? Ahora, ¿cómo puedo yo brindarles estructura a mis hijos? Bueno, preparándolos primero para enfrentar situaciones difíciles. Que es su primer día de clases, yo voy a tener que hablar con él sobre el primer día de clases, voy a decirle todo lo bueno que puede encontrar, cómo puede resolver alguna situación si se encuentra en esa situación, ¿no? Si de repente es que, y si me dan ganas de ir al baño, bueno, si te dan ganas de ir al baño, tienes que ir con tu maestra, si necesitas ayuda, dices que necesitas ayuda, y explicarle todo lo que pudiera pasar, digamos, en una situación que para el niño pudiera resultar difícil. Porque muchos papás son de que, ay, no estoy llorando, te me vas a la escuela y punto, y enfréntate con lo que venga, ¿verdad? Entonces, explicar también las razones por las que yo pongo las reglas. En casa tienen que haber reglas, en la escuela hay reglas, en la calle hay reglas, en todos lados hay reglas, pero hay que explicar por qué yo estoy poniendo estas reglas dentro de casa, ¿no? Y que el niño pueda entender. Voy a utilizar obviamente un lenguaje en el que el niño pueda entender. Tiene que ser algo flexible, tiene que ser justo, hay que conversar también sobre las reglas y escuchar sus puntos de vista. A veces ellos mismos nos dan todavía mucho más ideas de las que nosotros podemos tener de cómo puede funcionar mejor alguna situación en casa. Cómo brindo estructura también con el control de la ira, mi enojo. Tengo que aprender a manejar mi enojo, tengo que explicar mi percepción, tengo que aprender a escuchar al niño y escuchar su percepción y hablar sobre el efecto de sus acciones. Por ejemplo, si, no sé, cometieron un error cualquiera, yo voy a hablar de ese error, de cómo lo percibo yo, pero no el niño. O sea, el niño no es el que está mal, lo que estuvo mal fue la acción. Por ejemplo, empujó a otro niño, ¿no? Entonces voy a hablar de lo que significa empujar a otra persona, las consecuencias que puede traer empujar a otra persona, el daño que se le puede hacer,
pero no le voy a decir es que eres un grosero, es que eres malo, es que tú eres el que está mal, ¿ok? Es la conducta. Vamos a evitar amenazas, vamos a evitar golpes, vamos a evitar inventar el monstruo que va a venir en la noche, o el ropaviejero, o te van a robar. Claro. Evitar difundir información que al final les va a causar miedo, ¿no? Entonces, decirles que ya no los queremos, que también es muy común, porque no hizo algo, ya no te quiero. O sea, para los niños eso es real. Y eso les genera muchísima angustia. Y sobre todo, vamos a enseñar las estructuras con el ejemplo. No puedo decirle al niño, no grites, y yo estoy gritando. O sea, hay una incongruencia total en lo que quiero enseñar. Entonces, eso es en sí, o lo que abarca la estructura, que sería, digamos, nuestro segundo escalón de los 4 pilares. Ahora, el tercer pilar sería entender cómo piensan y cómo sienten los niños. Y acá yo digo que es obligación de todos los adultos, llámense educadores, padres, formadores, psicólogos, es obligación de todos conocer cada etapa de los niños. No vamos a hablar ahorita de las etapas porque nos llevaríamos horas, pero si yo tengo un niño de 14 años y una niña de 10 años, debo entender perfectamente qué es lo que está pasando en esta etapa de desarrollo evolutivo, ¿sí? Cuando miramos, decía Adler, cuando miramos a través de los ojos de un niño, podemos entender su comportamiento. Yo recuerdo el caso de un pequeñito, tenía pues 4 años más o menos porque estaba en preescolar, y pues lo reportaron de la escuela porque no había compartido su material que había llevado a la escuela, y luego la maestra se lo había quitado y él había hecho un mega berrinche. El caso es que lo mandan a terapia porque el niño está mal, porque no sabe compartir y porque aparte hizo un berrinche porque compartieron su material. Entonces, a los 4 años, si nosotros hemos estudiado un poquito las etapas evolutivas, sabemos que a los 4 años el niño todavía está en esta etapa egocéntrica, que es completamente normal, y yo diría que también es esencial en la vida de un ser humano atravesar esta etapa de egocentrismo. Ahora, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Si el niño está con su juguete y viene otro niño y quiere el juguete, o sea, no le voy a quitar el juguete para dárselo al otro niño, ni lo voy a obligar a que le dé su otro juguete, sino que yo puedo agarrar otro juguete como adulto pensante y que aparte conoce la etapa evolutiva de su hijo, agarro otro juguete y le digo, yo te presto el mío. Entonces, con el ejemplo, le estoy enseñando a mi hijo que se puede compartir. Y muy seguramente el niño va a decir, yo también, ¿no? Instantáneamente. Entonces, hay que educar con el ejemplo y hay que saber en qué etapa evolutiva están nuestros hijos para saber cómo actuar. Ahora, si es un niño de 10 años y no quiere compartir, bueno, ahí sí estaríamos hablando de que hay que trabajar con esta parte del egocentrismo, ¿no? Recordemos que los niños antes de los 6 años ven al adulto como un objeto, el que tiene que satisfacer mis necesidades y darme lo que necesito. Después de los 6 años ya empiezo a ver al otro como un sujeto. Entonces, saber todo esto nos va a ayudar muchísimo a comprender a nuestros hijos, a los niños, y a educarlos de una manera más sana y más responsable. Y el cuarto pilar, pues es el que los niños aprenden ya finalmente a resolver sus conflictos. Ya es esta combinación de identificar mis objetivos a largo plazo y enseñar con el ejemplo, brindar calidez, brindar estructura, yo como adulto entender lo que está pasando en cada etapa, y si educo con estos 3 pilares anteriores, el niño y el adulto van a resolver muy fácilmente los conflictos. El adulto con las situaciones de los hijos y los hijos las situaciones con las que se enfrente cuando no esté con sus padres, ¿no? Entonces, hay que recordar también que las creencias que nosotros tenemos como adultos, como padres, van a influir en el pensamiento de nuestros hijos y en sus sentimientos también. Y los pensamientos y los sentimientos van a influenciar en sus decisiones. Y las decisiones que tomen
van a determinar las acciones. Entonces, si yo creo que mi hijo es un egoísta y es un grosero, el niño va a crecer con ese pensamiento y con ese sentimiento de que es egoísta y de que es grosero, lo que va a influenciar a que tome este tipo de decisiones y que determine sus acciones. Entonces también el significar a nuestros hijos de una forma positiva es súper importante, ¿no? Lo que haces y dices tiene un efecto directo sobre el niño siempre. Claro, claro, claro. Fíjate qué interesante, y de hecho este tema se puede trabajar, de hecho, en un curso, en un taller, ¿no? Claro, sí. Es magnífico y nos puede dar muchas soluciones para situaciones que a veces como padres no llegamos a alcanzar o incluso necesitamos, pero no sabemos por dónde darle lucidez a nuestras respuestas. Si yo soy un papá, una mamá que tengo este tipo de necesidad, querida Laura, ¿cómo puedo contactar contigo para que tú me apoyes en ese sentido? Bueno, mira, nosotros estamos actualmente por el momento solamente en Tuxtla Gutiérrez. Pueden contactarnos vía Facebook, ahí tenemos nuestra página que se llama Psicología para Todos Crecer. Pueden contactarnos también al 961-119-9518 por WhatsApp. Nosotros trabajamos, te comentaba hace ratito, con los niños en terapia, pero también trabajamos con los papás. Creo que es mucho más importante todavía trabajar con los papás, que son los que educan. Y tenemos también talleres, es cierto lo que comentabas. Nosotros hacemos los talleres, pero los hacemos por etapas. El tema de disciplina positiva para niños, por ejemplo, no sé, de 2 a 4 años. ¿No? O de 4 a 6, y nos vamos así por etapas, porque son diferentes las etapas, son diferentes las formas de cómo solucionar problemas, son diferentes son diferentes las formas en que yo voy a manejar las situaciones de acuerdo a la etapa en la que está el niño. Entonces también tenemos talleres ahí en la página, en Facebook, si nos siguen, ahí van a estar recibiendo pues la información o la publicidad de estos talleres. Claro, claro, bueno, extraordinario. Entonces podemos localizarte de esta manera. Aquellos amigos que no alcancen o no anotaron, esto va a quedar grabado. Y también nosotros con todo gusto como Casa Valentina podemos canalizarlos directamente a Crecer, directamente a su directora que está aquí con nosotros, la licenciada. Nos puede recibir rápidamente la cuestión que sea que ustedes necesiten más bien, y no solamente sobre disciplina. Ahí pueden trabajar de otras situaciones, ¿no? Laurita, dime. Sí, claro, mira, el centro se llama Centro de Especialidades Psicológicas porque somos un equipo, ahorita en Tuxtla Gutiérrez somos un equipo de 5 psicólogos, tenemos especialidades diferentes, tenemos nuestro terapeuta de parejas, trabajamos con temas relacionados con la tanatología, con niños, con adolescentes, adultos, terapia individual, temas de ansiedad, de estrés, Reiki, y bueno, todo esto alternativo también, con especialistas en psicología. O sea, son personas profesionales, capacitadas y con experiencia en trabajar en determinada área. Tenemos talleres, impartimos también cursos a empresas, también tenemos psicología empresarial. Entonces, somos un equipo fortalecido, ¿no? Entre todos. Pues ya vamos a invitar también a nuestra amiga, conjunto con todo Crecer, a que sean parte también de los buenos amigos de Casa Valentina, y así podamos hacer todavía un cuerpo extraordinario para poder dar, ofrecer y dar a quien más lo necesite, y poder también ahí hacer buenas migas más adelante. Mi estimada Laurita Domínguez Ortega, qué gusto, qué placer. Te agradecemos de todo corazón, todos los amigos de Casa Valentina y del grupo de Síndrome de Cantú, que hayas estado con nosotros y hayas compartido parte de tus conocimientos, de tu experiencia, y nos dejes un gran sabor de boca. Espero que esto tenga una segunda parte, porque es un tema muy amplio y que podemos darle continuidad. Súper amplio. Esperemos que así sea.
Claro que sí, me dará mucho gusto. Como decías al principio, ya desde hace mucho tiempo veníamos planeando, pero Es una u otra cosa, cierto. pues, pero pues todo ocurre en el momento que tiene que ser, en el momento preciso. Así es. Muchísimas Muchísimas gracias gracias. y un gusto también. Gracias a ti. Y amigos, amigas de Casa Valentina y del grupo de Síndrome Genético de Cantú, también un gran abrazo para ustedes. Estamos pendientes. Acuérdense que ya se acerca el 4 de diciembre que tenemos la actividad sobre el segundo encuentro de discapacidad para que estén al pendiente. En esta semana próxima ya vamos a poder tener todo el programa. Se los vamos a compartir ya muy pronto, para que estén pendientes. Entonces, pues muchísimas gracias como siempre por estar con nosotros, por visitarnos y por mandarnos todos sus saludos e inquietudes. Que estén bien, cuídense mucho. Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego.